Chicos, chicos, ¿ya están ahí para empezar la clase? ¿Quiénes faltan? No hay conectados. ¿Quiénes están? Ya tengo que empezar. Katia, Katia Bernaola, porfa avisa a tus compañeros de que ya tenemos que empezar. Es una clase un poco densa.
Chicas, un favor, compártanles el link a sus compañeros porque ya tenemos que empezar ya hace rato. No sé por qué solo dice a un grupo le aparece el link y a los demás no. Por favor, compártanle de una vez a sus compañeros el link para que ya empecemos la clase. Dice que no a todos les aparece en el link, no sé por qué, si está se supone todo en el sistema. Tenemos que avanzar porque son 3 clases y son un poco densas. ¿Sí me escuchan, verdad, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? Chicos, un minuto más y ya tengo que empezar porque son clases densas. Chicos, ¿me escuchan bien? Chicos, ¿me escuchan? No sé si me estarán escuchando porque tengo que empezar la clase. Ujú. Chicos, tengo que saber si me están escuchando. ¿Me escuchan? Porque si yo no veo que me están escuchando, no sé si están ahí, si me están escuchando, no lo sé. Chicos.
¿Me escuchan, chicos, ahora sí? Doctora, buenas tardes, se escucha. Ya. Los demás, ¿por qué no están, chicos? Voy a tener que correr con la clase. No entiendo qué ha pasado. Sí, doctora, pero es que lo que pasa es que no aceptaba la sesión, por eso nos estábamos demorando en eso. Pero tienen que escribirme, porque ahorita estoy escribiendo a la delegada de mi grupo, tampoco no me respondía. Y estoy que intento, y yo, ¿qué ha pasado? Y les he pasado el link por el chat, y decía, qué raro, ¿qué ha pasado? Vamos a correr, chicos, un poco con la clase, porque me están informando de que dice que solamente a un grupo le aparecen los links y al otro grupo no. ¿Eso es verdad? Ah, sí, sí, doctora, lo que pasa es que son dos grupos, ¿no? Al grupo uno se les está apareciendo el link, Voy a pero ya tener que hablar vemos, entonces con eso del operador, porque las diapositivas también me dicen que solo a un grupo le aparece y al otro no, y ahora con esto de las diapositivas también lo mismo, es la misma historia. no, No sé. eso de las diapositivas, doctora, no tiene nada que ver, creo. Creo que solamente es la sesión, el link Pero para igual, mira, ingresar. algunos han entrado y otros, unos me aparecían y los otros no. Entonces quiere decir que sí tiene que ver con eso de repente. Voy a hablar, si no, con el de operador, porque no puede ser que también las diapositivas, o mejor dicho, la grabación solo le aparezcan uno y a los demás no. Ah, bueno, sí. Bueno, vamos a empezar, ¿ya? A ver, son temas un poco densos, son 3 temas en realidad que vamos a empezar. Ay, a ver, listo. Vamos a empezar con loxocelismo. Doctora, disculpe, ¿usted cree, antes de que comience la clase, ¿usted cree que me pueda poner como moderador para ir aceptando a las personas que ingresen, por favor? Ya les he puesto admitir a todos, ya. Están todos como admitidos. O sea, todos salen como admitir a todos.
Así les he Sí, puesto. A ver, admitir a todos. Ahí está. Admitir a todos. Está bien, ¿no? Se me escucha igual, ¿no? sí, doctor, ese se lo escucha. Ya. Sí, sí, ahí los he puesto porque estoy viendo ahorita que están entrando. Ya, doctor, está Ya. bien. Igual me avisas si es que alguien no está o eso, ¿ya? Para yo volver a seguir viendo acá en el sistema, pero los estoy viendo porque de acá yo también veo y como que, o sea, nosotros también vemos si ya somos listas, vemos si están ingresando. Por eso ahí me he dado cuenta que estaban o no todos. Ya, A ver, doctor, está bien. ya, Gracias. empezamos entonces. A ver, loxocelismo. Bueno, Loxoceles ya saben que es un tipo de género, bueno, que en realidad está a distribución mundial. Por eso es que es el que tiene mayor contacto con el ser humano y acá, específicamente en Sudamérica, la que predomina es la especie de Loxoceles laeta. Ay, a ver, no quiere parar. A ver, espérate. Listo. Ahí está. Tienen que saber por epidemiología las características de la araña, ¿no? Esta es una araña, digamos, el cuerpo es como violinista o araña de rincón, también le dicen, es la especie de mayor tamaño de su grupo, su veneno es altamente letal. Para que diferencien entre la hembra y el macho es un poco, la hembra es más grande que el macho, ¿no? De 7 a 15 milímetros la hembra y el macho de 6 a 12 milímetros. Las patas prácticamente abarcan casi la mayoría del tamaño, que son 30 milímetros. Tiene un cefalotórax, el color es marrón café, parduzco, rojizo o negro, tiene 6 ojos, dientes, también son sus dientes inoculadores en forma de arco, por eso es que no se dice picadora de araña, se dice mordedura, ¿ya? Habita en los ecosistemas antropizados o urbanos, ¿no? Donde está el ser humano, y el 85% justamente de estos accidentes suceden en casa. Y está detrás, bueno, ya saben ustedes, de cualquier lugar donde sobre todo no se limpie o no haya la debida higiene, entonces ahí es donde estos animales se esconden. Con respecto a la fisiopatología, el veneno es producido en poca cantidad en realidad, pero tiene esta acción dermonecrotizante, hemolítica, vasculítica y coagulante. ¿Cuál es su principal componente? La esfingomielinasa D, que es una enzima responsable de la acción necrótica característica y de la hemólisis. Ahora, hay dos tipos de loxocelismo, el cutáneo y el visceral. Digamos que dentro de todos, bueno, el cutáneo podría ser, digamos, el, el que mejor, digamos, lo podrías manejar, porque si tienes el otro visceral, pues ese tiene consecuencias sistémicas. Entonces, el cutáneo es la presentación más frecuente, 84-97%. La mordedura puede producir, sí, pues un dolor de poca intensidad, pero sí tener un dolor urente, que eso es lo que al final muchas veces hace que los pacientes terminen en la emergencia. Esa lesión tiene un edema, eritema y aparte del dolor. Ahora, en qué tiempo va a ir progresando? Entre las 24 a 36 horas puede producirse esa placa marmoria, las áreas de palidez y equimosis, la famosa placa libeloide. Bordes irregulares, después son definidos, eritema, un edema indurado, doloroso. Y posteriormente ya están las famosas flictenas o vesículas. Entonces acá yo les he puesto cómo es la evolución clínica la evolución clínica del oxocelismo cutáneo. Recordemos que esta inflamación, esta vasculitis se da en un 74-98%. En las primeras horas ustedes van a ver la placa libeloide. Hay dolor leve al inicio, luego se pone un edema duro, eritema. En el peor de los casos que te puede pasar ya sea isquemia, dolor a la palpación y ya hace un cuadro, digamos, un poquito más sistémico, o sea, la coagulación intravascular diseminada, náuseas, incluso vómitos, fiebre. Luego, entre el segundo a tercer día, si eso sigue progresando y no va a atención médica, puede haber erupción con prurito y una ampolla cero amarillenta, como ustedes observan ahí, ¿no? Las famosas flictenas. Y al final, pues puede haber en días posteriores una costra superficial, la famosa escara necrótica, que esta se desprende más o menos entre la segunda y tercera semana, y puede quedar una úlcera con fondo de granulación, donde puede tener una cicatrización entre 1 a 2 meses, o sea, demora bastante, ¿ok? Síntomas generales. Náuseas, vómitos y fiebre, les he dicho. Ya después, ya entre el quinto y séptimo día, la escara, como les he dicho, ¿no? En esos siguientes días. La úlcera, que les dije que son varios meses incluso para cicatrizar, que puede requerir cirugía. En tejidos laxos, como en el rostro, puede haber esa forma edematosa.
el eritema, y edema donde no necesariamente va a haber necrosis. Las lesiones cutáneas, una vez establecidas, son difíciles de tratar aún con el tratamiento precoz y adecuado, porque a veces no es posible detener esa evolución. Ese es el cutáneo. Pero el cutáneo visceral, que es el cuadro más grave, es donde tú ya tienes que observar clínicamente hemólisis intravascular, coagulación intravascular diseminada. Esto se puede dar entre las 6 a 24 horas. O sea, estamos hablando que es un cuadro muy agudo, grave, y que tienes que saber reconocerlo, sobre todo en una emergencia, porque ahí es a donde te va a llegar el paciente. Incluso algunos hasta llegan con su araña ahí y tú tienes que saber reconocerlo. Menos frecuente es que se dé a las 48 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cuadro más severo se da, digamos, mucho más rápido, es mucho más agudo. Existe un compromiso sistémico, fiebre, escalofríos, ictericia, orina oscura, hemoglobinuria, hematuria, aumento de la bilirrubina indirecta, por si hay hemólisis, obviamente la que va a aumentar es la indirecta, y aumento de la LDH. Disminuye el hematocrito, obviamente por efecto hemolítico del veneno. La principal causa de muerte por loxocelismo, ¿cuál es? Obviamente, si hay esta clase de hemólisis y hay toda esta hemólisis intravascular, lo más probable, el que va a verse afectado es el riñón. Entonces hay una insuficiencia renal aguda. Es una forma clínica grave con una mortalidad del 17%, nada despreciable. Doctora, Entonces, disculpe dime, que le interrumpa. ¿Pudiera aceptar a los alumnos, por favor? a ver, ¿hay más? A ver, déjame ver Sí, acá. sí, por favor. A ver, a ver, a ver. A ver, ya. A ver, ahí está. Sí, ya estoy ingresando, doctora. Gracias. Ya ves, sí. Ahí se observa que tengo todito. Ya. Creo que ahí también la veo aquí. Creo que ya está ahí. A ver, ya, ¿no? Igual me sigue saliendo Sí. 66, pero están todos, creo, ahí ya. Nadie más te dice que falta, por si acaso. A ver, pregúntale. eh, ya. Ahora Están todos, ¿no? sí, sí, doctora, todas. Sí, por ahora sí. Ya, ya. Ahora, con respecto a la evolución en la visceral, es de 6 a 24 horas posterior a la picadura. O sea, brusco, como hemos dicho, es menos frecuente a las 48 horas. ¿Cuáles son los signos característicos? Hay fiebre, escalofríos, disminución del hematocrito, hematuria, hemoglobinuria masiva, la ictericia, hemos dicho, aumenta la indirecta, y la coagulación intravascular diseminada, que se expresa como petequias y equimosis. Recordemos que una necrosis local puede producir una radiomiolisis, y a su vez esa termina en una insuficiencia renal aguda. La disminución de la perfusión renal y precipitación de la hemoglobina te lleva a una insuficiencia renal aguda, y al final esto causa la muerte. Entonces, por eso es muy importante que ustedes reconozcan esto rápidamente en la emergencia. A ver, vamos a ver qué pasa este. Ya está. Ahora, con respecto al diagnóstico. En realidad, ya saben que lo primero es ver la lesión compatible, como les he descrito, la epidemiología, ya les he dicho que les van a traer incluso hasta el insecto, la identificación de este arácnido. No hay una prueba específica para el oxocelismo. Tenemos básicamente que, tipo como detectives, buscar los signos de hemólisis o de insuficiencia renal aguda que sean compatibles con este antecedente epidemiológico. Entonces, pedir exámenes básicos como un hemograma, urea, creatinina, TGO, TGP, bilirrubinas, LDH, examen de orina, CPK, CPK-MB. Con respecto al tratamiento, bueno, en realidad hay que entender que es un tratamiento inespecífico, o sea, al inicio, porque estamos hablando de que ingresa un agente a tu organismo. Entonces lo primero que vas a hacer es el tratamiento de sostén, o sea, la sepsia, la profilaxis. Puedes utilizar vacuna antitetánica, tienes que quitarle el dolor a ese paciente, tienes que coberturarlo con antibióticos, utilizar antihistamínicos. También echamos mano de los corticoides, siendo esta una inflamación digamos, cruenta, aguda, de gran extensión, pues tenemos que hacerlo. En algunas ocasiones, también hemos visto, tienen que usar como tratamiento específico el uso del suero de origen equino, ¿no? O sea, el antiveneno, que es eficaz en las primeras 12 horas. Entonces, se puede aplicar después de las 24 horas post picadura. En la forma visceral se da, de hecho, el doble de la dosis, y en la cutánea, pues la dosis, la normal, y ayuda en, bueno, muy pocos casos, digamos, que no ayuden esos 6.5%.
pocos casos en realidad, pero es de gran ayuda. Básicamente tienes que ayudarte mucho con los tratamientos de sostén, ¿ok? ¿Qué otras medidas en el peor de los casos que te pueda pasar si ya tu paciente hace una ira? Bueno, probablemente vas a usar diálisis, ver cómo de repente si esta placa en la que es la evolución cutánea, si hay que hacer una decisión quirúrgica. A veces si es inmediato o lo hacen muy rápido, esto puede ser perjudicial. Por eso es importante ver la evolución de la lesión. Y en algunos casos sí se ha registrado también mejora de la vascularización con la cámara hiperbárica. Acá les he puesto las dosis del tratamiento específico del antiveneno. Hay 3 tipos, como las que ven ahí, la de Malbrand, la del Instituto Nacional del Perú, del INS, y la de Brasil, que es la de Butantan. Como ven, la forma cutánea, las dosis, como ustedes ven ahí que les he puesto, y la visceral es el doble de la dosis. O sea, si en la cutánea, por ejemplo, en la de Malbrand usan 5 ampollas, en la cutánea visceral 10 ampollas. La del INS una ampolla, visceral 2 ampollas. Y en la de Butantan, 5 ampollas y la visceral 10 ampollas. Conclusiones, ya hemos dicho que por sus características biológicas y por su distribución tiene más contacto con el ser humano. Básicamente siempre es accidental. Los niños están más expuestos justamente por esta curiosidad que ellos tienen, juegan en el piso, entonces están mucho más expuestos. Sí puede a veces confundirse esta lesión, pero la evolución y las pocas horas de evolución es lo que a ti te va a dar el diagnóstico. Ahora, en los niños, recordemos que ellos también, siempre les digo, ¿no? Cuanto más pequeñitos, ellos son más agua que sólido, para que me entiendan. Entonces, en ellos hay un gran riesgo de pérdida de tejidos con reducción de la masa corporal y puede llevar a una incapacidad funcional y hasta incluso alteraciones psicológicas, claro, porque el niño puede terminar con una lesión muy grave. Hay muchos niños que he tenido alguna vez también la oportunidad de tener un niño hasta en la UCI por la demora de los padres. Entonces, prevención es medidas de salubridad y control. Ahora vamos a hablar de la rabia. Esta Doctora, también es una... disculpe, Dime, ¿podría, dime, dime. ¿podría por favor aceptar a los demás compañeros que están tratando de ingresar? ¿Otra vez? ¿Quiénes más faltan? A ver. Ahí están. Gracias, doctora. En todo caso, no sé si... Nadie más falta porque se supone que hace rato debían entrar ya todos. ¿Nadie más falta? Doctora, o si desea puede ponerme como moderadora y yo puedo aceptar a los compañeros que faltan. Sí, pero ya están pues todos, ¿verdad? Espero que sí. Gracias. A ver, ya. Rabia, virosis zoonótica es un gran problema de salud pública también. Acuérdense que cuando estén así en el SERUM o donde sea, en cualquier establecimiento de salud, es una enfermedad para reportar. Acá el problema de esta enfermedad es por la encefalitis progresiva aguda y el perro es la fuente de esta enfermedad, de las muertes humanas y contribuye un 99% de todas las transmisiones de la rabia a los humanos. A ver, ¿cuándo hago esto? Ahora, acá, bueno, les presento el ciclo de transmisión para que vean que también existe la rabia silvestre, pero la humana, bueno, ya saben, la transmitida por estos animales, muerden en este caso al ser humano, y al final ellos son los que hacen la enfermedad, ¿ok? La etiología, acuérdense que es en forma de fusil, es neurotrópico, justamente por eso la preocupación de que pacientes que estén expuestos al virus de la rabia, pues terminen haciendo encefalitis. Ahí pues les he puesto los genotipos que tiene el género Lisavirus, la familia Rhabdoviridae, acuérdense, propiedades. Eso para que vean a qué está muy sensible. Es muy sensible al dicloruro de mercurio, ácidos fuertes como el ácido nítrico, bases fuertes como el hidróxido de sodio. Y es sensible a la luz solar, aunque no lo crean, al calor, al éter sulfúrico, a la formalina, al alcohol etílico, detergentes aniónicos. Por eso es que es importante cuando hablamos de lavar las heridas posterior a una mordedura canina. Las soluciones de amono cuaternario, yodadas, alcohol, agua oxigenada, el agua jabonosa al 20% ayuda también. El mecanismo de transmisión, ya le hemos dicho a ustedes, mordedura 97% de los casos, raramente en realidad por arañazo y lamedura, pero también se toman en cuenta, e infrecuente en trasplante de órganos.
El mecanismo de transmisión es la inoculación, que entra por vía transcutánea, es la puerta de entrada epidérmica. La transmisión viral primero es al músculo estriado, donde hay la mayor carga viral, y luego se va al ganglio espinal posterior. De ahí tienen que entender ustedes que hay dos tipos de traslación, la centrípeta y la centrífuga. La centrípeta es la invasión de las neuronas centrales del uso neuromuscular de 3 milímetros por hora, nervios periféricos, ganglio espinal posterior, acordémonos, es ganglio espinal posterior, metámera medular y el encéfalo. Y la centrífuga es cuando es la invasión de las neuronas periféricas a través del axón o por contigüidad, ¿no? Y donde el virus se localiza en las neuronas de la córnea, piel, páncreas, o sea, directo. Entonces, eso es para que más o menos me entiendan. Y el por qué también cuando clasificamos también cuáles son mordeduras graves y cuáles son leves. El periodo de incubación. El periodo de incubación en realidad varía inversamente con el tamaño del inóculo y el grado de inervación de la zona afectada. Directamente es cuando hay, según la proximidad de la mordedura o contacto con el sistema nervioso central. Estamos hablando entre 10 a 312 días. O imagínense, un promedio de 50 días. Es bastante tiempo, pero igual, o sea, las consecuencias son graves. El periodo prodromo es cuando el virus ingresa al sistema nervioso central y eso se manifiesta con fatiga, malestar, anorexia, irritabilidad, depresión, cambios en la conducta. De hecho, el 50% obviamente va a tener dolor y puede ya después aparecer las parestesias justo en el lugar donde ha sido mordido. El periodo de estado es la fase de excitación y la fase paralítica. O sea, tiene dos fases el periodo de estado, excitación y paralítica. Entonces empezamos con la fase de excitación. Como su mismo nombre lo dice, el paciente va a estar agitado, va a haber una hiperexcitabilidad, periodos intermitentes donde va a haber lucidez y luego otra vez la pierde. Hay periodos de confusión, alucinaciones, agitación, tiene un comportamiento agresivo. La disfunción autonómica también es que hay cialorrea, lagrimeo, transpiración, piloerección, dilatación pupilar. Disfunción de los pares craneales, también dificultad para deglutir, puede haber hasta una paresia facial o de la lengua, espasmos hidrofóbicos, aerofóbicos, complicaciones e inestabilidad cardiorrespiratoria, paro cardíaco que te lleva al final a la muerte. La fase paralítica, de hecho, incluye también varias fases a su vez, ¿no? O sea, incluye la parálisis flácida, que es frecuentemente ascendente, acuérdense, la paresia laringea, que es la rabia muda, le llamamos así, la facial, que es la sordera bilateral, las formas variadas también tenemos la de la extremidad mordida, la parálisis difusa simétrica, ascendente. Es como, cuando yo hablo de ascendente y lo pongo acá, es similar a un Guillain-Barré, para que más o menos ustedes me entiendan. El compromiso de esfínteres también como incontinencia urinaria. Hidrofobia es la menos común. Hay espasmos también inspiratorios, pero cuando tú ya ves esta fase paralítica con estas complicaciones, esta inestabilidad, este paciente ya va a llegar a un estado de paro cardiorrespiratorio que lo puede llevar ya a la muerte. Ahora, con respecto al diagnóstico, tenemos, digamos, primero es la detección del antígeno o el anticuerpo vírico. Hay varias técnicas de inmunofluorescencia de ELISA, detección del genoma, PCR, por saliva, suero, líquido cefalorraquídeo, biopsia cutánea de la nuca, para que eso sepan también, la biopsia cerebral, autopsia, frotis de impresión de células corneales también. Y acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que, digamos, el diagnóstico distintivo o definitivo es cuando encuentran los cuerpos de inclusión, los corpúsculos de Negri. Acordémonos los corpúsculos de Negri. Solo se observan el 70-90% del tejido cerebral en pacientes pues afectados, ¿no? Acá están las neuronas piramidales y como ven ustedes ahí están los cuerpos de Negri. Característico, diagnóstico definitivo con esto. Ahora, acuérdense que es cierto, doctora, pero así nomás van a sacar del tejido neuronal. No, pues hay dos formas. Tenemos el diagnóstico post-mortem, porque sí es importante definir, incluso cuando muere el paciente, si realmente ha sido por rabia, ¿ok? Entonces, porque hay pacientes que pueden venir así y no sabemos el diagnóstico. Entonces, post-mortem, cerebro, la muestra es a nivel del asta de Amón, el cerebelo o el médula. Y el diagnóstico en personas vivas, in vivo, en seres humanos, se hace por saliva, por suero, por líquido cefalorraquídeo o biopsia, como les dije, de la piel de la nuca.
Bueno, acá en esta imagen básicamente es para que ustedes entiendan que tienen ustedes en nuestros establecimientos de salud, desde la posta más cercana hasta establecimientos de salud de más alta complejidad, tenemos nuestro libro naranja donde se hace la denuncia y el registro de la mordedura, ¿ok? Donde ustedes tienen que registrar el registro también de vacunación y el control del tratamiento. Entonces, este control lo hace en el establecimiento de salud o en el domicilio. Si es un animal desconocido, ya saben que tienen que, digamos, correr con todo el tratamiento. Si se puede controlar al animal, ¿no? O sea, se atrapa al animal, se hace un seguimiento del control del animal por 10 días y dependiendo de eso, alta. Pero si muere, tienen que enviar las muestras al laboratorio. No hay que eliminar o matar al animal después que mordió, en este caso al niño o a un adulto. No se hace eso, al contrario, porque esa es nuestra única prueba para poder verificar si ese animalito está infectado. Ahora, esto es muy importante en la clasificación de las mordeduras. Acordémonos que hay características de mordedura, donde yo tengo que ver la localización, la profundidad y el número, porque eso es lo que me va a condicionar si es una herida leve o grave. Con respecto a las leves, son las lesiones que están en tronco, extremidades, excepto en la yema de los dedos, porque acuérdense que ahí están los axones y eso va directo al cerebro, así que esa no cuenta. Pero cuando hablamos de otras partes de las extremidades, tronco, extremidades, esas son leves. Superficiales también son leves. Si es una lesión única, también es leve. También dentro de la condición del animal mordedor, si es perro o gato conocido o aparentemente sano, pues entonces yo clasificaré esta lesión como leve, que eso es como ustedes también lo tienen que poner en el cuaderno de naranja. ¿A cuál le llamo lesión grave? Cuando esta es en cara, cabeza, cuello, yema de los dedos, lesiones profundas, múltiples. Entonces, esa sí, yo tengo que catalogarla como grave. Y tienen que acordarse de eso, porque tú ves a un paciente y llega a ser una emergencia, tú ya tienes que tomarlo como grave. Obviamente, pues también por la zona de invasión, por la cercanía, por eso es que hace rato les expliqué el porqué, de dónde invade o dónde está la mordedura, cuál es la vía más fácil que llega al sistema nervioso. Obviamente acá les estoy explicando el porqué. ¿Qué otra condición te hace catalogarlo como grave? Si es perro o gato desconocido, si es un animal silvestre, un animal sospechoso de rabia o rabioso, animal muerto, animal de producción, hay que tener cuidado, son lesiones graves. Entonces, el tratamiento es el lavado de la herida, ya les he dicho, agua jabonosa al 20%, 15 minutos, a presión de las heridas profundas, hay que enjuagar con agua fría o suero fisiológico si ustedes, bueno, si están en el puesto de salud, si han ido a su recorrido en el SEDUN y han llegado al lugar, al domicilio, pues rápido tienen que hacer eso. Y secado. La limpieza ya lo pueden hacer en su centro de salud con la iodopovidona, pero lo importante, el primer contacto con ustedes es lavado de las heridas. Oclusión de la herida, bueno, en realidad no es que sea tan recomendable que tapemos las heridas, estemos con vendajes así, a compresión, pero dependiendo del tipo de lesión, lógicamente van a tener que poner un apósito, un vendaje. Antibióticos, tiene que coberturarlo, y la vacuna antitetánica. Aquí les estoy poniendo las dosis pediátricas, la doxiciclina, la amoxicilina con ácido clavulánico, la amoxicilina sola, eritromicina, sulfamethoxazol con trimethoprim, porque tienen que coberturar a estos niños, en realidad a los pacientes. ¿Por qué? Porque estas infecciones por mordedura de perro, recuerden que la boca, en general, de cualquier ser vivo, es polimicrobiano, pero particularmente en los perritos, en estos animales, pues hay la pasteurela, los bacteroides, entonces tengo que haber una cobertura. Las heridas de menos de 12 horas de evolución en extremidades edematizadas, sobre todo pueden tener pasteurela. Y aquellas con más de 24 horas de evolución, la infección es por estafilococos anaerobios, porque obviamente ya se contaminan. Entonces tu raciocinio en cobertura antibiótica ya cambia, pues, ¿no? No vas a conformarte solo con eso, tendrás que ampliar la cobertura antibiótica. Otros patógenos aerobios asociados también puede ser el streptococos o el coninectovirus. Ahora, el tratamiento antimicrobiano empírico, tenemos el profiláctico, ya les he dicho, en la amoxicilina con clavulánico.
por lo menos 14 días. Eso sí, recomendación. Pacientes alérgicos a la penicilina, la doxiciclina, excepto en niños, también puedes usar ese antibiótico. Otras clindamicina y fluoroquinolonas en adultos, se los estoy poniendo como referencia, y en el caso de niños pueden unir ustedes clindamicina con el sulfamethoxazol con trimethoprim. Con respecto al cierre de la herida, se hace un cierre primario con suturas solamente a las heridas que no tengan más de 8 horas de evolución. Si ya tiene más de 8 horas, o sea, con más de 24 horas, no, esos ya se hace cierre por segunda intención. Toda extremidad con herida por mordedura de perro infectada debe ser inmovilizada y elevada, ¿no? Son los cuidados básicos que hacemos con este tipo de heridas, eso ya ustedes lo saben. Evaluación del riesgo de la rabia. El riesgo de infección con el virus de la rabia del paciente debe ser evaluado en forma inmediata, porque ya hemos dicho que su mortalidad es casi 100%. Los pacientes con una mordida de un perro no provocado debe ser considerado como mayor riesgo de la rabia que los pacientes con una mordida de un perro provoca. O sea, si es conocido o no es conocido, hay que tener mucho cuidado. Si se confirma la vacunación contra la rabia, pues básicamente puede ser observado en casa del dueño. Si se desconoce el estado de vacunación, debe ser observado por un veterinario. O lo tienen en su puesto de salud, tiene que ir a estar haciéndole seguimiento con su personal. Si el animal no puede ser puesto en cuarentena durante 10 días, el paciente debe recibir vacuna contra la rabia. La vacuna debe comenzar dentro de esas 48 horas después de la mordedura. O sea, lo ideal es lo más inmediato, ¿no? Y puede ser descontinuado si el animal se encuentra libre del virus. Entonces, ahí tenemos el tratamiento, la vacuna CRL, la vacuna de cultivos celulares y el antirrábico. Pasamos a exposición. En exposición y usamos el CRL, van a usar ustedes, el número de dosis son 3 y los refuerzos son 1. Cuando hablamos de la aplicación, quiero para que me entiendan que hay 2 formas. Pueden ponerlo el día 0, o sea, el día que fue mordido, a los 7 días y a los 21 días. O tienen el día 0 al segundo día o al cuarto día. Y el refuerzo es a los 90 o 30 días, depende del esquema que ustedes han usado, según este o según este. Y la dosis no cambia, es 12C. En el cambio del esquema reducido, y se los estoy poniendo acá, fíjense para que lo tengan también en sus celulares, todo, no pasa nada, para que lo tengan guardado. La dosis también es de 12C, pero como se dan cuenta, los días de aplicación es el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o tienen tienen la versión de los refuerzos, que es el día 10, el día 20 y el día 60. O sea, acá son 7 dosis nada más y acá son 3 dosis en el refuerzo. Siempre, ahora, en el caso del esquema clásico, siempre y cuando se indique el suero antirrábico, tienen esta otra opción. El día 1, 2, 3 hasta el día 14. ¿Ok? O sea, son 14 dosis de 12C igual. Y en los refuerzos también son de 10 a 20. El día 10 y el día 20. Ahí es donde se aplica, bueno, hasta que llenen toda esa zona con las inyecciones subcutáneas. En el caso de los cultivos celulares, también la dosis preexposición es 1 mililitro, son 3 dosis, los días 0, 7 y 28, posexposición, también 1 mililitro, son 5 dosis. Les pongo los días 0, 3, 7, 14, 21 o el día 28. Tienen esa opción si es que pasara que el paciente no llegó o algo sucedió, tienen ese tiempo. Y acá sí es intramuscular, no se usa el glúteo. El régimen post-exposición también tienen este de acá que les estoy poniendo el día, es el régimen 211 para que se acuerden. O sea, 2 dosis el día 0 en la región deltoidea, una los días 7 y 21 que se utiliza cuando no está indicado el suero antirrábico y no se pone en el glúteo. Entonces acuérdense de esta alternativa del régimen post-exposición, 211, ¿ok? El suero antirrábico es el suero heterólogo, es 1000 unidades internacionales, hiperinmune de origen equino. La dosis es de 40 unidades internacionales por kilo de peso. Hay que hacer una prueba de sensibilidad. El otro, que es el suero homólogo, es de inmunoglobulinas antirrábicas de origen humano. La dosis es de 20 unidades internacionales por kilo de peso y se aplica solo por única vez. ¿Ok? Hay que hacer un control médico estricto, porque justamente siendo por única vez y son inmunoglobulinas de origen humano, hay que tener mayor control.
Bueno, y este suero de origen es equino. Hay que también hacer la aplicación lo antes posible, en las primeras 72 horas, porque eso nos da mayor seguridad. Si tener en cuenta ese intervalo de exposición y el inicio del tratamiento, puedes administrarlo. Eso te lo avala la OMS. Se puede aplicar el día 7 después de iniciada la vacunación. ¿Por qué? Porque pues si no interfiere con la producción de anticuerpos. Lo que a ti te interesa es que te produzcan anticuerpos. La persona que ha recibido la vacuna antirrábica ante una nueva exposición no debe recibir suero antirrábico, por si acaso. ¿Puede causar reacciones adversas? Son raras, pero para eso aún incluso cuando se hacen las pruebas de sensibilidad sucede. Y bueno, el último que estamos acá ya teniendo es la picadura de alacrán. Acá el agente etiológico, bueno, este alacrán, quiero que entiendan que hay como 2.174 especies de alacrán. O sea, los más venenosos son aproximadamente 30 especies y se encuentran en la India, en África del Norte, Asia, México, suroeste de Estados Unidos y Brasil. Son de vida nocturna, por eso a veces también ese es el horario donde pican. Durante el día permanecen en refugios debajo de piedras, cortezas de los árboles, ¿no? Entonces, por eso cuando van a esas excursiones de campo, están explorando, levantan piedras, se agarran de árboles, pues puedes tener ese riesgo de ser picado por un alacrán. Recordemos que es de cola grande, tiene tenazas pequeñas, son más venenosos que los de cola chica y tenazas grandes. El veneno de estos alacranes, ¿en dónde está? En la cola. De hecho, eso es lo que utiliza para cazar y para defenderse. Acá justo les estoy poniendo el animalito. Muchas veces en la emergencia me ha tocado que han venido así, con el animalito, con el alacrán. Ya es muy riesgoso para los seres humanos, sobre todo en los niñitos y ancianos, ¿no? Porque en realidad su veneno es 100 veces más potente que el de una serpiente, se dice, de cascabel. Hasta eso ha llegado. Por ejemplo, este alacrán que sí es venenoso es su nombre es el Tillus trivitatus, así se llama. Y también vive justamente en estos lugares, pues, del campo, árboles, detrás de cortezas, rocas, leños. Entonces, hay que tener cuidado en esos lugares, sobre todo, ¿no? Claro que ya les he dicho qué países son los que tienen los más venenosos, pero igual hay que tener precaución, ¿no? Hay gente que incluso vive en lugares alejados y pues pueden tener en sus casas, en sus viviendas, estos animales. Entonces sí es bueno que a veces te traigan el animalito para que tú lo puedas ver. Em, ¿Qué más? Factores de riesgo y profilaxis. Bueno, las labores agrícolas es uno de los factores de riesgo y por eso se recomienda el uso de guantes, que usen botas también para protegerse de estos animales. Se sugiere colocar en la pared de las casas una franja de azulejos o aluminio por la incapacidad para que puedan ascender por ellas y carecer de ventosas. Otras es, bueno, ya les he dicho, usar zapatos, prendas antes, sacudir siempre las prendas. Y eso también va para lo que es las arañas estas, los Loxoceles, ¿no? Hay que sacudir las prendas que los han tenido, sobre todo sobre bastante tiempo, guardadas, porque tú no sabes, ahí pueden estar esos animalitos. Y mantener siempre la casa limpia, de higiene, pues, ¿no? Al final todo eso es precaución, prevención. Con respecto a la patología, la afección corporal por el veneno de alacrán también puede ser sistémica, o sea, puede afectar a cualquier parte de nuestro organismo, cardiovascular, respiratoria, por ejemplo, si son estas venenosas, producir parálisis de los músculos respiratorios, puede haber a nivel neurológico lesión en el nervio glosofaringeo, en el vago, gastrointestinal, una estimulación vagal, hepática, aumenta la glucogenólisis, renal, disminución del flujo renal. Entonces, más o menos ya se están haciendo una idea de qué exámenes tenemos que pedir. Hematológica, aumenta la agregación plaquetaria, o sea, una trombocitosis. Acidosis respiratoria metabólica, electrolítica, básicamente porque el paciente se puede deshidratar. Y en el cuadro clínico, la evolución se relaciona mucho con la edad. O sea, acordémonos, si en niños, siempre, pues, en niños y ancianos va a ser una peor evolución, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque pueden ser evoluciones tórpidas, agudas. También se tiene que tomar en cuenta el peso, y eso también va para el oxocelismo, ¿ah? Pacientes si son más deshidrataditos, flaquitos, más chiquitos, pues lógicamente las consecuencias van a ser mayores.
las condiciones de salud del paciente también en las que está, la cantidad de veneno que ha sido inoculado. Lo mismo que va para el oxosceles también tiene que ver acá en ambos estos insectos. El tiempo transcurrido también entre la picadura y la atención médica, ¿no? Como les dije, de aquella vez del oxocelismo que tuve, ese paciente que terminó en la UCI, fue porque los padres pues se aguantaron todo el día, no había nadie que viniera digamos, a traer al niño al hospital, estando acá en la ciudad, ojo, y lo llevan al hospital ya cuando la pierna se le está hinchando. O sea, cuando ven recién la pierna hinchándose, ahí es que recién viene. Entonces tiene mucho que ver el tiempo transcurrido entre la picadura y la atención médica. Y tu atención también tiene que ser inmediata, porque tú ya estás yendo contra el tiempo. ¿Qué más? Comorbilidades que tenga el paciente también hay que tomarlas en cuenta. Si es diabético, si es asmático, en adultos algún paciente hipertenso, también diabético. Hay que tener mucho cuidado. Mayor tiempo entre la picadura y la atención médica, pues eso hace de que haya una mayor gravedad. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con estos pacientes. Ya, no es algo que, ya, y también, o sea, observar la picadura. Acuérdense, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, y eso también siempre les explico. Viene una mamá y te dice, doctora, igual, y cuando vienen por loxocelismo, pensando que es una araña, la ha picado acá, la ha picado acá. No, la araña no te pica por todos lados, no te picotea por todos lados. La araña no te muerde por todos lados. El alacrán tampoco no te va a estar mordiendo por todos lados. Entonces es muy importante observar las características de la mordedura, en el caso de los oxoceles, o de la picadura, en el caso de un alacrán, ¿no? O sea, no es así, ¿no? A veces son picaduras de, no sé, de cualquier otro insecto, no son hormiga, o mosquitos, y los papás están pensando que es araña. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan identificarlos. Los síntomas se pueden presentar desde los 4 minutos, incluso después de la picadura, hasta 2 horas, 24 a 48 horas. Entonces, el diagnóstico básicamente es ver el grado, ¿no? Si hay dolor local, parestesias, prurito, si hay llanto persistente, en el caso de los niños, angustia, cefalea, lagrimeo, prurito en nariz, boca, garganta, o como que tuviera una sensación de cuerpo extraño, ¿no? Como que estuviera haciendo hay pacientes cuando empiezan antes de previo shock anafiláctico, es como que siente que se les cierra la garganta, entonces una sensación de cuerpo extraño en la faringe, disfagias, fasciculaciones linguales, disnea, distensión abdominal, ese es grado 2, y el grado 3 ya, pues, ¿no? Es afectación multiorgánica, donde puede llevarte a la muerte. La clínica puede haber parálisis flácida aguda, necrosis local y linfadenitis regional. Y una forma, bueno, digamos, no es lo más clásico, pero también ayuda. Todo lo que te contribuye a tu diagnóstico es importante. Pueden hacer ustedes en la zona donde le ha picado el alacrán, hacen la prueba del golpeteo, ¿no? Pueden hacerlo con el dedo, como que están haciendo un pequeño golpecito y produce un dolor intenso. Obviamente a un niño le vas a causar bastante dolor y va a empezar a llorar, ¿no? El hemograma, ya le he dicho que es lo primero que tienen que pedir. Hay que pedir CPK, CPK-MB, radiografía de tórax, porque hay que ver también si hay infiltrados bilaterales. Acuérdense que hay afectación multisistémica, un EKG que pueda mostrar bradicardia, extrasistolia ventricular, bloqueos de rama. El tratamiento acá también es el antídoto del alacrán, que es el polivalente, un frasco diluido en 5 mililitros, vía endovenosa. O sea, estamos hablando en 50 a 100 mililitros de suero fisiológico, ¿ok? Un frasco diluido en 5 mililitros. Y esto lo pasan entre 20 a 30 minutos, o también lo pueden hacer si quieren intramuscular si no hay un acceso venoso. Pero lo ideal, siempre les voy a decir, es mejor hacerlo de esa manera, diluirlo de 50 a 100 mililitros de suero fisiológico. Esto lo van a aplicar ustedes cada 20 a 30 minutos hasta que remita el cuadro clínico. O sea, no hay límite de dosis, hay la posibilidad de que puedan tener una reacción anafiláctica, pero es en bajo porcentaje, de 1.7 a 8%. La máxima concentración del veneno se alcanza recién a la hora en los tejidos superficiales y a las 6 horas ya en los tejidos profundos. La vida media en circulación es aproximadamente de 36 horas, pero lo importante es que, o sea, no hay límite en la dosis, lo único que te detendría sería que haya algún problema de anafilaxia, pues, ¿no? Pero en ese momento, pues, tú estás pensando en la vida del paciente, que es lo más importante.
Hay que evitar analgésicos narcóticos porque pueden interferir con la evolución clínica, porque tú tienes que ver el sensorio del paciente. Puedes usar lo más básico, metamizol o paracetamol. Evitar el uso de atropina porque puede más bien potenciar el efecto de las toxinas y te llevaría a un hilio paralítico severo. Entonces, ten mucho cuidado con qué estás usando. Los antihistamínicos, algunos no recomiendan. ¿Por qué? Porque tienen efecto sedante, básicamente por el sensorio. Entonces puede intervenir en tu evaluación clínica, pero si tú estás seguro y tú crees que no, tu paciente, o sea, está lúcido, tú estás seguro del sensorio de tu paciente, bueno, puedes utilizarlo, no hay ningún problema. El uso de gluconato de calcio también es un poco discutible. Se refiere más que nada en pacientes que puedan hacer hipercalcemia. Pueden cursar o pueden hacer hipercalcemia por el gluconato, pero hay situaciones donde sí hemos tenido que usarlo, ¿ya? Entonces eso va a depender mucho del criterio médico de cada uno de ustedes. La terapia de apoyo es la hidratación parenteral. Hay que tener bien hidratado a ese paciente, cobertura antibiótica, como en el oxocelismo también la vacuna antitetánica. Y si pasara la eventualidad que hay algún problema ventilatorio el paciente y no pueda, bueno, tendrás que dar el soporte ventilatorio, oxigenatorio, si es que el paciente lo requiere. Listo, chicos. He tratado de terminar en tiempo récord. Espero que la próxima no pase lo que ahora ha pasado. Voy a ver eso con soporte técnico, ¿ya? Listo, chicos. Entonces terminamos. Son 3 temas. La próxima semana también tenemos ortopédico. Ese es más, está más, es un tema más tranquilo, más fluido, más rápido. Este sí es un poco denso, lo reconozco, son 3 teorías prácticamente en una, ¿no? Y son grandes. De hecho, es mucho más para hablar de estos temas, porque en realidad para mí son muy bonitos, son muy educativos, y son temas donde pacientes llegan a la emergencia. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, las características que he descrito, cuál es el tratamiento y cómo se identifica, cómo hacer el diagnóstico de estos pacientes. Como han visto, hay muchos que solamente es antecedente epidemiológico y características. El otro ya es tratamiento, que eso en realidad es parte del soporte, y qué es lo que vamos a usar con respecto a que son vacunas, o no sé, en lo que hemos visto, sueros. Entonces, es básicamente, como se han dado cuenta, básicamente es clínica con los pacientes. ¿Ok, chicos? Bueno, terminamos la sesión. Voy a poner acá stop. Ahí está, creo que sí, ya todo se guardó, ¿verdad? Sí, doctora, muchas gracias. Listo, chicos. Chao. A ver, voy a ver que no sé cómo vamos a hacer para la próxima vez. Gracias, chicos, a ustedes. Vamos a ver cómo la próxima vez vamos a hacer eso de que un grupo lo vea, el otro grupo no ve el link. No sé qué está pasando. Está sucediendo esto creo que varias veces, ¿no? Ya, así que he tratado de eso lo más resumido posible. De hecho, también la clase. Ya, nos vemos entonces la próxima semana, chicos. Chao. Gracias, doctora. Gracias Gracias, a doctora. ustedes. Chao, chicos.